Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la empatía como parte del proceso de design thinking. Para esto, tenemos que retomar, pues, qué es el design thinking, que igual se lo dejo aquí arriba para que puedan entender. Una vez que hemos entendido esto, hay que saber el proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y dentro de este proceso, el primero es empatizar. ¿Qué significa empatizar? Es nuestro tema de hoy día. Para nosotros poder empatizar, tenemos que tener una cosa súper clara. Todos tenemos batallas, todos tenemos problemas, retos, dificultades. Este mundo, a pesar de lo avanzado que está en cuanto a tecnología, sigue teniendo retos, problemas. Siempre se puede mejorar algo, siempre se puede optimizar, siempre hay algo con la cual se puede luchar, romper esquemas, mejorar, diferenciar. Este mundo, por las circunstancias, por cómo es en verdad, siempre va a tener que mejorar, tener nuevos retos, porque cada día se presentan nuevas batallas para nosotros como seres humanos. Y tenemos que partir desde eso. Todos tenemos problemas, todo puede mejorar, todos estamos en busca de algo, luchando por algo. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, usamos esta imagen para entender que nosotros debemos de ponernos en el lugar de las personas para las que queremos crear, o para el entorno, o para el contexto, o para la sociedad, para el lugar, para el colegio, para la institución, siempre intervienen personas y esas personas tienen batallas, ya sea personales, comunales, grupales, etc. ¿Ok? Internas incluso. Entonces, para esto tenemos que entender primero qué es la empatía. La empatía en términos sencillos es que nosotros tengamos la capacidad o lleguemos a sentir lo que la otra persona está sintiendo bajo un contexto o en algún momento. Eso es empatía. Unos tienen empatía innata más que otros, sin embargo, cuando uno se pone a profundizar, a investigar, a entrar a ese mundo, entonces puede descubrir, ¿no? Entonces, imagínense que, por ejemplo, un día ustedes se queden sin comida, ¿no? Entonces van a experimentar el hambre. No sé si alguna vez lo han experimentado, pero en ese momento, cuando ustedes sientan el hambre, de repente van a tener empatía con aquellas personas que viven varios días sin comer, ¿no? O de repente, cuando, por ejemplo, los han asaltado, ¿no? Y han vivido la experiencia, o se han accidentado, o ya el hecho de estar en peligro, entonces esa sensación de estar en el mismo momento de las personas hace que uno sienta la empatía porque está viviendo eso. Hay muchas formas, ¿no? Pero, sin embargo, el punto en común es, si yo quisiera crear, hacer un proyecto, un negocio para las personas, enfocándome que voy a empezar a diseñar desde cero, entonces lo primero que tengo que hacer es sentir, intentar sentir lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Tener empatía con las personas y a partir de ahí empezar a crear. Para esto, enfocado ya en los negocios, tenemos pues ciertos pasitos que, por cierto, esto está también basado en una metodología que ha nacido más con un entorno social, pero que también es importante, que se llama el diseño centrado a las personas, ¿no? O sea, es el diseño y hace énfasis en que, claro, inevitablemente vamos a centrarnos en las personas, no en los productos, no en los servicios, no en la tecnología, sino en las personas. Y para esto hay pasos importantes, y el primer paso es identificar un reto de diseño, es decir, yo no se recomienda enfocarse en una área, en una comunidad, en un espacio, ¿no? Y observar, identificar qué es de repente lo que yo deseo. Para esto, tener en cuenta que un reto, ¿no?, de diseño tendría que estar, pues, planteado en términos humanos, ¿no? Más que de tecnología, no, es en base a los problemas. Ser lo suficientemente amplio para que permita descubrir las áreas de valor inesperado. Es decir, no tiene que ser algo muy, muy específico, sino podría ser algo lo suficientemente grande. Tampoco tendría que ser muy acotado para que el tema pueda ser manejable, podamos de repente proponer soluciones. Entonces tienes que de alguna manera definir qué es lo que te gustaría, ¿no? Voy a poner ejemplo. De repente quiero enfocarme en el recojo de basura, de repente me puedo enfocar en las oportunidades laborales, de repente si observo que en la calle hay personas que, no sé, pues, por ejemplo, están estornudando demasiado, me voy el tema de las alergias.
el consumo de plástico. Si fuera también económico, podría ser de repente las oportunidades. Las personas de repente están, veo muchas personas con sobrepeso, la alimentación también puede entrar por ahí. Entonces, hay diversas situaciones en la cual tú debes fijar un reto, ¿no? Entonces, para fijar un reto, normalmente lo que hacemos es empezar con verbos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un reto puede ser cómo crear de repente sistemas de alimentación saludable, definir también, pues, ¿no? Definir situaciones que ayuden a las personas, adaptar, por ejemplo, definir podría ser ejemplo, ¿no? Definir el reto como tal, o sea, algo amplio, ¿no? Definir situaciones para mejorar la economía, ¿no? O definir reglas claras en un entorno, lo que sea. Estoy poniendo ejemplos. Adaptar también. Y personalmente el que considero más poderoso es que armar oraciones con la frase ¿cómo podemos? Por ejemplo, podrías poner ¿cómo podemos mejorar la economía de las mujeres solteras en este distrito? ¿Cómo podemos? Entonces ya el cerebro se va activando, pero siempre desde las personas, ¿no? Entonces ya es el cómo, luego va a motivar a que uno encuentre la solución, la tecnología, el producto, etcétera. Entonces se hace mucho más relevante. Entonces, una vez que hayamos definido el reto, que repito, puede ser en paralelo. O sea, primero puedo estar investigando y ya yo elijo qué y establezco ese reto. El siguiente paso es reconocer a las personas. Inevitablemente cuando yo pongo un reto, y hemos hablado, esta parte está centrada en las personas, la empatía está enfocada a las personas, no puedo hacer empatía con objetos, con entidades, no, es personas. Entonces tengo que identificar a las personas, qué tipo de personas son personas adultas, mayores, niños, a qué normalmente se dedican. Entonces tengo que tener alguna idea y finalmente esas personas tienen nombres, ¿no? Entonces, al final del día todo se trata de personas, entonces yo puedo de alguna manera perfilar o darme una idea de qué tipo de personas están interactuando con este reto de diseño que yo voy a hacer y puedo identificarla como madres, padres, profesionales, independientes, jóvenes, niños, estudiantes. Entonces yo puedo identificar amas de casa, o sea, hay muchas formas de nosotros diferenciar a la persona que está interactuando con con este entorno, con lo que yo quiero resolver, ¿no? Y que finalmente tiene sentido para el reto de diseño, ¿no? Y claro, cuando yo digo cómo podemos mejorar para tal persona, entonces ya complementa. El reto de diseño es muy importante porque hace énfasis en lo que yo quiero resolver y ahí voy a indagar. Y para eso viene el tercer paso de la fase de empatía, que es la investigación. Tengo que investigar. Entonces yo tengo un reto, pues voy a saber qué más hay dentro de este reto. Y para esto tenemos tres, digamos, técnicas súper concretas, que es la de sumergirnos, ¿no? Que es experimentar, o sea, si por ejemplo yo quiero experimentar cómo, cómo es la situación, por ejemplo, de un bodeguero, si tendría que atender una bodega, ¿no? Me sumerjo, eso es una opción. La otra es la observación, simplemente observo los comportamientos en su contexto y la final es involucrarnos, que es interactuar y entrevistar para profundizar, ¿no? O sea, involucrarse, o sea, sumergirse, por ejemplo, es simplemente estar ahí, pero involucrarse implica participar, conversar, hablar, investigar un poco más, porque incluso sumergirnos puede darnos una idea, pero ya el involucrarse es interactuar con las personas, pero ya para la solución de los problemas o para identificación, por ejemplo, del reto de las cosas que hago. Entonces, lo que quiero decir es que en esta parte de empatía, nosotros nos enfocamos en conocer un poco más de las necesidades. Si yo tengo un reto de diseño que de repente más adelante lo voy a elaborar las soluciones, lo que yo hago es, primero, entender y conocer, ¿ok? Y para esto ya podemos luego eh, hacer las clases exclusivas para cada uno de estos métodos, ¿no? Coméntame pues, cuál es este método te gustaría conocer más y seguimos ampliando las clases. Y para cerrar esta clase, cuando uno habla de empatía, cuando uno habla de este proceso, tiene que tener clarísimo que el propósito final de esta fase es no es crear un producto. O sea, aquí no vamos a hablar de crear. El propósito final es descubrir historias reales. O sea,
Si yo descubro historias reales a través de la observación, a través de la entrevista, entonces ya cumplí mi objetivo de esta primera parte. Y esto nos va a permitir entender las necesidades, los problemas, pero buscamos historias. Todo lo que hagamos enfocados en historia, cómo le fue, cómo le va, cuál es la última experiencia que ha tenido, podemos entrevistar. O sea, cualquier método que hagamos siempre va orientado a historias. Por ejemplo, si observamos cómo interactúan. Si nos sumergimos, podemos conocer historias de personas que están sufriendo algo similar. Entonces, todo está enfocado en descubrir historias reales que nos permitan entender mucho más a profundidad las necesidades y los problemas para en procesos posteriores poder crear. ¿Okay? Muchas gracias, espero les haya ayudado. Cuéntame si deseas profundizar cuáles las herramientas, así yo decido con cuál empiezo primero, si la sumergir, observar o involucrarlos. Un abrazo, nos vemos en una siguiente clase.